vamos a empezar a colocar los sillones. Nos van a ayudar aquí nuestro querido equipo de técnicos del salón de danza para dar inicio al diálogo con nuestra querida Siobhan, doctora Siobhan, que ya la vimos por aquí. Bueno, les vamos a presentar a pues nuestras guías de esta tarde, ¿no? Tenemos el placer de tener aquí presente a la doctora Siobhan Guerrero McManus. Bienvenida, doctora. Se las voy a presentar. Siobhan estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y en 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Y también les quiero presentar a Lía García, la novia sirena, quien ya vimos su capítulo y nos va a acompañar de manera remota. Justamente vamos a empezar este espacio de diálogo con la intervención de Lía, pero bueno, no quiero dejar de leer su semblanza. Lía es poeta, pedagoga y artista de performance, es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Cofundó en el año de 2016 la Red de Juventudes Trans México junto a Jessica Marjane y en el 2019 el Archivo de Literatura Infantil y Juvenil Trans Mariquitas junto a Canuto Roldán. Sus proyectos pedagógicos se han centrado en construir puentes afectivos entre la experiencia trans, el activismo y el contexto sociopolítico por medio de la performance artística que acontece en espacios de complejidad, como cárceles, escuelas, plazas públicas, mercados y hospitales, entre otros, que oprimen y encarcelan las identidades de la disidencia sexual. Roa detona una pedagogía intensa del amor que permite que nuestros cuerpos sanen y materialicen todos los sueños posibles. Así que bueno, daremos inicio a esta intervención de Lía, no sin antes poner una pequeña intervención. Sí, Lía nos pidió que pusiéramos este espejo, bueno, no este en particular, un espejo. El hecho nos va a ayudar para sostenerlo. Díganme si hay espacio. Y bueno, cuando grabamos a Lía en la alberca, pasó algo muy interesante. Lía suele portar este collar, es un collar muy largo, cuando se pone justamente la cola de sirena, pero al meterlo en su bolso quedó completamente anudado. Me lo dio para poder desanudarlo, pero nunca lo logramos. Entonces me dijo, bueno, quédatelo el tiempo que necesite el propio collar para liberarse de esos nudos. De verdad lo he intentado hasta la fecha, todavía no lo logramos, y entonces cuando le dije esto a Lía, me dijo, pues ponlo ahí así porque es la... De igual manera, pues nada, sí, ¿verdad? Es como raro tenerlo. Okay. El top que portaba Lía en ese momento era mío
y entonces a ella se le había olvidado su top y entonces yo me quité el mío, se lo di y todo se convirtió en un intercambio también de prendas que ahora atesoramos mucho ambas. Y bueno, pues demos la bienvenida a Lía. Hola, ¿qué tal a todas, a todos, a todos? Soy Lía García, me conocen como la novia sirena y estoy muy contenta de estar aquí en este encuentro Cuerpos Migrantes, Nombrarnos en Tránsito y Memoria, que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México de parte de la Cátedra Gloria Contreras de Danza y de todo el equipo de TV UNAM que, bueno, llevó a cabo e hizo posible esta serie de encuentros que ustedes pudieron observar, donde pudieron sentirnos y donde pudieron hacer una inmersión profunda a nuestras historias de vida. Es muy importante que sepamos que el día de hoy la voz nos está haciendo justicia. ¿Por qué hablo de la voz? Porque me parece que la voz es el espacio donde empieza toda la revolución y la voz, siendo un vestigio del cuerpo, es lo que nos permite traducir nuestros adentros, lo que está aconteciendo en las entrañas. Yo últimamente me he sentido muy interesada y haciendo ejercicios de escucha profunda para poder tratar de comprender y para poder tratar de escuchar radicalmente qué está pasando en mis entrañas, en lo que yo no puedo ver. El otro día yo le decía a un amigo muy querido que se ha convertido en un compañero muy cercano y con quien he compartido mucha intimidad, en un momento precioso en el cual estábamos sentados en el comedor de esta casa donde yo vivo y que ustedes pudieron ver en el capítulo que está dedicado a mi historia de vida, a una parte. eh, Le decía, ¿te das cuenta cómo yo puedo comparar contigo mis ojos, mi boca, mi nariz, mi cabello, y puedo mostrarte cómo es y decirte que es diferente al tuyo? Pero te has puesto a pensar que yo no puedo comparar mi corazón con el tuyo porque yo no sé cómo es mi corazón y tú tampoco sabes cómo es tu corazón. Sabemos que tenemos corazón, pero ¿cómo es ese corazón que llevamos dentro? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué color tiene? ¿Cuántas capas lo recubren? ¿Cómo es su peso? ¿Se imaginan si pudiéramos sacarnos el corazón y mirar eso que late dentro de nosotras, de nosotros, de nosotros? Eso incansable, porque el corazón no conoce el cansancio, el corazón no conoce lo que significa detenerse, no conoce las pausas y llegará un día en que ese corazón descanse, él sabrá en qué momento hacerlo y nosotras, nosotros transitaremos a otra vida el día que nuestro corazón decida hacerse justicia a sí mismo y descansar, detenerse y conocer ese universo de lo que significa mirarse a una misma con tiempo, con detenimiento, con una profunda ternura y una profunda entrega. En fin, les digo todo esto para recordarles que dentro de sus cuerpos están pasando muchas cosas. Adentro, en las entrañas. ¿Qué significa mirar desde adentro el afuera? ¿Qué significa mirar desde afuera el adentro? ¿Y cómo resistimos desde adentro? Este es un proyecto político que viene de las entrañas. Migrar de cuerpo, cambiar, transformarnos, fragmentarnos y compartir. Lo que ustedes acaban de ver en estos capítulos es una serie de experiencias encarnadas, es una serie de experiencias de tránsito, de flujo, de libres decisiones y también de mucho dolor, porque transformarse, cambiar, implica un dolor profundo. Y esto es lo que nos han enseñado nuestras hermanas, nuestros hermanes, nuestras hermanex, que en este momento se encuentran migrando, cruzando las fronteras. Ustedes se han preguntado qué significa que simultáneo a este evento que estamos celebrando el día de hoy, hay muchas personas trans como yo, como Milo, muchas personas disidentes como los compañeros del dueto Tango, que están intentando cruzar las fronteras en nuestro país y en todo el mundo.
Es decir, mientras estamos aquí ofrendando la voz trans, mientras estamos mirando estas experiencias de vida, mientras estamos reflexionando qué nos movieron en las entrañas estas voces, mientras estamos tratando de analizar cómo el Estado nos reprime a los cuerpos que decidimos escaparnos de todas las fronteras coloniales del género y de la sexualidad, al mismo tiempo hay gente que está pidiendo con la voz cruzar al otro lado. Hay gente que está intentando laberínticamente moverse entre esos recovecos de un camión, una bestia que se mueve y que intenta llegar a los lugares, tomando el riesgo después de sentirse desplazados de los lugares donde está su raíz. Yo hace poco decía en un poema, recibe todas las flores que te entreguen, pero no olvides que alguien las cortó. Y eso quiere decir que no podemos olvidar dónde está nuestra raíz. Y migrar significa dejar la raíz y no olvidarla. Por eso el encuentro que nos convoca hoy tiene una palabra que está íntimamente en nuestras entrañas, la memoria. Porque dejar nuestra raíz es tejer la memoria, es andar el camino con la memoria. Y aunque tuvimos que cortar como esas flores divinas, seguimos floreciendo. Aún sin la raíz, las personas trans y disidentes seguimos floreciendo. Por eso es importante que pensemos la migración, no como el acto de un cuerpo que se escapa porque es desplazado, porque es rechazado, porque es escupido de una serie de normatividades coloniales que tienen que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con los afectos, con los espacios territoriales. Hay que pensar la migración también como el acto de recordar dónde está nuestra raíz, esa raíz que nos vio florecer, que nos vio dar color, que nos vio dar los aromas más hermosos y más tiernos, que nos recuerdan una infancia libre, una infancia feliz, que nos recuerdan el dolor que vivimos cuando decidimos fugarnos y que ese dolor es el inicio de nuestra resistencia. El día de hoy yo les hablo desde este lugar, mi habitación, donde yo vivo, donde yo sueño, donde yo desvisto mi cuerpo y lo vuelvo a vestir, donde yo dejo caer el agua para limpiar la tristeza, para limpiar el hastío y la incertidumbre. Y quiero compartirles que este espacio es un vestigio de mi propia piel. Las paredes que ustedes ven son mi piel caída, mi piel que me recubre, mi piel que me cobija, la coraza, como lo hablamos con la hermosa Raiza Pomposo, que me hacía esa pregunta tan entrañable y genuina de qué significa para ti habitar la coraza. Y hoy estoy en esta coraza que no hubiera sido posible si yo no hubiera desplegado mi piel trans al mundo. Y se los quiero decir aquí a viva voz, porque en el capítulo ustedes vieron que yo me encontraba en un momento muy fuerte de reconstrucción. Este cuarto estaba caído. Este cuarto estaba en un momento de reclamo, de justicia, en un espacio que se estaba cayendo a pedazos y que yo sabía que llegaría este momento en el que las paredes se volverían a recubrir y yo iba a poder compartir nuevamente desde este espacio. ¿Quién soy yo? Yo soy esta mujer que hablo. Soy este cuerpo transfronterizo. Soy este cuerpo transestral, porque habito un cuerpo ancestral, un cuerpo trans, un cuerpo inagotable, un cuerpo infinito, un cuerpo que se ha sentido extranjero en su propio país, reclamando la justicia, reclamando su nombre, porque las personas trans reclamamos nuestro nombre, reclamamos la memoria viva de lo que somos. Y eso también significa migrar. Honramos y nos ofrendamos a nuestras hermanas, nuestros hermanes y nuestros hermanos que en este preciso momento están cruzando las fronteras, que están buscando otro futuro, otras formas de reclamar, otras formas de amar, otras formas de resistir y que por eso han tenido que dejar su raíz. Y también hablamos de quiénes somos nosotras, nosotres, nosotros, los cuerpos sobrevivientes de la herida colonial, de la imposición del género, de la sexualidad y del cuerpo. Cuerpo migrante, cuerpo frontera, cuerpo roto, porque la luz tiene que entrar por algún sitio. Cuerpo pliegue, cuerpo cicatriz,
cuerpo que se escapa, cuerpo que florece, cuerpo que se marchita, sí, pero que no olvida, que llenó de color todos los espacios, donde tuvo que tocar las puertas después de huir, porque somos prófugas de un sistema que no nos permite ser lo que queremos ser. Cuerpo migrante, cuerpo frontera, cuerpo que denuncia, cuerpo que habla, cuerpo que reconstruye, cuerpo que diseña, cuerpo que nace. Objetos impregnados de nuestra piel. Objetos donde se materializa nuestra voz, voz que reclama en este estado cisnormativo y colonial, que no queremos ser la cifra que convierte a este país en el segundo más peligroso para nuestras vidas. No queremos que México sea el segundo país con más crímenes de odio hacia nuestras comunidades disidentes. Queremos que México sea el primer país en darnos la libertad, en darnos la voz para exigir justicia, para exigir memoria. Queremos que este sea el país donde la academia se abre y las personas trans tenemos derecho legítimo a una educación libre de discriminación, libre de hastío, libre de prejuicio. Queremos ser el primer país donde se pueda amar sin máscaras, donde las mujeres trans seamos deseadas sin tener que pasar por ningún filtro, en ninguna cama. Queremos ser el primer país en el que los hombres también sean nuestros aliados y nos cuiden. Queremos ser el primer país que le dé la bienvenida a todos los cuerpos que migran buscando una mejor vida y no el país que cierra las puertas y las rejas repentinamente y que nos hace bajar el rostro lleno de lágrimas porque no nos abrieron la puerta y no nos dieron la bienvenida. ¿Qué significa que nos den la bienvenida a las personas ancestrales que somos las personas trans? Personas trans porque nos escapamos de lo masculino, de lo femenino, porque habitamos otra feminidad, otra masculinidad o la combinación de las dos, no importa. Pero existimos y resistimos y que necesitamos espacios donde nuestras voces sean amplificadas porque siempre hemos hablado. Nunca hemos sido las subalternas. Hemos sido las que estamos arriba, las visibles. Hemos sido las que hemos hablado desde nuestra voz todo el tiempo. Solo necesitamos que se amplifique nuestra voz, como en este caso, en este espacio. Y yo quiero decirles que lo que compartimos en estos testimonios de vida, que somos las personas que ustedes vieron, son espacios, son memorias, son vestigios, son rincones de mucha memoria política. Que la memoria viva de nuestro dolor, que la memoria viva de nuestra tristeza, que la memoria viva de nuestra desolación, de nuestra orfandad, es la resistencia trans. Sin ese dolor, sin esa tristeza, sin ese sentirme desplazada, sentirme no deseada, sentirme no amada, no vista, estas paredes no serían lo fuerte que hoy son, porque desde ahí resistimos. Históricamente hemos resistido desde ahí. Y también quiero decirles que yo deseo que hoy nos convirtamos en un espejo. La mujer espejo soy yo, porque me reflejo en aquellos que me miran con odio, en aquellos que me miran con incertidumbre, en aquellos que me miran con asco, en aquellos que me miran sin saber qué nombre ponerme, en aquellos que me miran y piensan en lo que dice la religión más ortodoxa y más violenta, en aquellos que me miran y sienten que no debería estar en ese lugar y yo sigo ahí. Yo soy la mujer espejo porque quiero que vean más allá de mí y se encuentren a ustedes. Mujer espejo, mujer frontera, mujer no mujer, mujer mujer, desde lo que yo sé y siento que es una mujer. Mujer espejo, porque estos testimonios nos hacen sentir incomodidad, nos hacen sentir que necesitamos preguntar, nos hacen sentir que puede ser exagerado, que puede ser intenso, pero si escuchamos lo que está dentro, nos vamos a dar cuenta que todo eso que sentimos
tiene que ver con nosotras, con nosotros, con ustedes, sí, ustedes que escuchan. ¿Qué hay de mí en ti y qué hay de ti en mí? ¿Puedes verte a ti a través de mí, aún con toda la incomodidad, aún con todo el dolor? ¿Qué te transforma a ti de mi propia vida? ¿Qué te transforma a ti de las vidas que acabas de ver? ¿Qué hay más allá de la historia contada? ¿Dónde quedó lo que no pudo ser contado porque no alcanzaba el tiempo? ¿Qué siguió en nuestras vidas después de que la cámara nos permitió entrar y hoy te permitió entrar a ti? ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué la piel? ¿Por qué la presencia? ¿Cuerpo presente o presencialidad? Presencialidad sin cuerpo, cuerpo presente. ¿Qué te mueve de mi movimiento? ¿Qué migra de ti cuando yo decido migrar? ¿Qué hay de ti en los cuerpos migrantes? ¿Qué has tenido que dejar ir para poder decir que te dieron la bienvenida en otro lugar? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué la piel? ¿Por qué la voz? ¿Por qué la memoria? ¿Qué hay más allá? Trans, etimológicamente, ir más allá, del otro lado de, atravesar la frontera, moverse, transmutar, transitar, transpirar, reconstruir, romperse para fragmentarse y crecer. Ojalá nos hubieran dicho con mucha ternura cuando éramos pequeñas, cuando éramos pequeños y pequeños, que un corazón roto tenía que romperse porque tenía que crecer. Sí, lo que se rompe crece porque se multiplica, porque pierde la única forma que nos dicen que tiene que tener. Aquella persona que decide migrar porque el mundo donde vivía no le alcanza, está creciendo, está dejando su raíz, seguirá floreciendo. Aquella persona que decide migrar de cuerpo, de prácticas sexuales, de afectos, de lugares, va dejando semillas en su tránsito. Tránsitos fuertes, los que tienen que hacer mis hermanas, mis hermanes, mis hermanos, migrantes que están cruzando las fronteras, que están evidenciando que hay estados cisnormativos que sostienen la colonización y que no quieren los cuerpos ancestrales que develamos que el mundo no es esto que nos venden. Hay muchos mundos dentro de este mundo y es necesario que esos mundos nazcan. Y no tenemos que esperar que sean las políticas migratorias ni la violencia que viven los cuerpos de las disidencias migrantes los que evidencien que se necesita abrir las fronteras y que se necesita pensar desde la frontera quiénes están haciendo la frontera. Porque quienes están haciendo la frontera no son esas voces masculinas, cisnormativas, que tienen el poder de decir sí, puedes entrar, no puedes entrar, que tienen el poder de decir muéstrame tu documento, dice tu nombre en tu documento, ¿qué nombre tienes? No necesitamos que sean esas voces que nos desnudan para decirnos, tú sí puedes ser ciudadana, tú sí puedes ser refugiada, te podemos cobijar, te podemos refugiar. La frontera la están haciendo esas personas que llegan ahí y ponen el cuerpo, y ponen la voz, y despliegan la piel, y tiran sus lágrimas para convertirlas en perlas, y escupen la rabia por la boca, porque le cierran la puerta, y siguen insistiendo. Cuerpo espejo, mujer espejo, ¿qué hay de ti en mí? ¿Y qué hay de mí en ti? Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme sentido. Deseo que todas estas reflexiones en torno a cómo las personas trans encarnamos la migración, no solo desde lo que significa migrar, dejar tu país de origen y reclamar que tu presencia y que tu existencia también puede ser posible en otro país, sino también lo que se siente no pertenecer, lo que se siente no poderse nombrar, lo que se siente tener que esperar una política pública para poder existir.
También eso hay que recordarlo. No es que este mundo no sea para las personas trans, porque existimos y aquí estamos. Claro que este mundo es para nosotras. El problema es que este mundo no nos alcanza, porque se construyen muchos muros a nuestro alrededor, cuando en realidad se tendrían que construir otras cosas. Se tendrían que quitar las piedras pesadas y dejar que el agua corra, porque el agua, si no la dejas correr, se estanca. El corazón duele ante lo estancado. Hay que liberarnos y por eso estamos aquí. Digna rabia, digna justicia y digna memoria para nosotras, nosotres y nosotros. Cuerpo migrante, cuerpo memoria, cuerpo frontera. La mujer espejo, la que se rompe y se multiplica y crece. ¿Están listas, están listos para verse en mí? ¿O acaso es demasiado tarde? Muchas gracias. Sí. Completamente estremecedor, ¿no? El mensaje de nuestra querida Lía, pues que abrazamos y saludamos desde aquí. Doctora Siobhan, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y pues sin más te damos la palabra, por supuesto. ¿Cómo? Pero así de plano. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sí, yo me imaginaba que el día no iba a estar porque según yo estaba en Europa y decía yo, pues ya desarrolló el don de la ubicuidad, pero no, ya vi que no. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, no solamente a la cátedra, sino también a TV UNAM y a Danza UNAM. Y ahora que he visto cómo opera TV UNAM, le tengo aún más respeto. Ustedes no lo saben, pero TV UNAM funciona básicamente con la voluntad y la creatividad, porque presupuesto realmente no tienen, ¿no? Y lo digo porque viendo estos 3 capítulos, la verdad es que eran muy hermosos. Y por ejemplo en el capítulo de Milo, es el manejo de cámara que logran hacer, lo que logra generar algo estéticamente muy hermoso, ¿no? Incluso estas escenas que se grabaron aquí. Y lo digo porque sí le tengo mucho respeto a la capacidad que tiene TV UNAM de hacer cosas muy creativas. Las escenas, por ejemplo, del capítulo de Juan Carlos y Rey, estas tomas aéreas también son muy hermosas. Ahí se aprecia el tango de una manera que yo nunca había visto, ¿no? Entonces, lo primero es que sí, que le reconozco a TV UNAM una capacidad creativa que no se ve a veces, que no la valoras, porque dices, es una televisora, seguro tiene presupuesto. Pero bueno, habiendo dicho eso, cuando me invitaron y me puse a ver los capítulos, mi primera reacción fue pensar en el trabajo de Sayak Valencia. No sé si la ubican, pero Sayak Valencia es una orgullosa tijuanense, ella sí lo dice, es una orgullosa tijuanense, es profesora de tiempo completo allá en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Y le mando un abrazo porque más le tengo mucho cariño y mucho respeto y sé que tuvo un fin de semana un poco difícil, como toda la gente que vive en Tijuana, por todo lo que ha estado pasando. Y Sayak también se nombra transfeminista y de hecho es curioso porque la gente cuando oye transfeminista de inmediato se imagina que es una mujer trans, ¿no? Y ella no es una mujer trans, ella es una mujer cis. Y la razón por la cual pensé en Sayak Valencia es que quien, a ver, no sé si la conozcan, pero igual algunas de sus obras han escuchado. Ella tiene un libro muy famoso que se llama Capitalismo Gore, que salió ya hace como una década y que ha sido traducido ya como a 20 lenguas, lo cual no es poca cosa. Y la razón por la que pensé en ella es porque ella ha redefinido al transfeminismo de una manera muy interesante, por lo menos al transfeminismo como se entendía en México, porque ella se fue a estudiar, hablando de cuerpos migrantes, ella hizo su doctorado en Madrid
Y eso sí importa, porque cuando Zayas se va a Madrid, se encuentra con un movimiento social muy interesante, que es este movimiento de gente que estaba indignada precisamente por las políticas en contra de la migración en Europa, que seguramente conocen, no solamente estas políticas abiertamente en contra de la migración, ¿no? Como por ejemplo cuando vienen, por ejemplo, todos estos barcos de África y los detienen y los deportan de vuelta. Esas son políticas muy claramente en contra de la migración, sino que hay otro tipo de políticas en contra de la migración que no son tan claramente políticas. Por ejemplo, el hecho de que cuando hay un naufragio no haya asistencia y la gente se ahogue. El dejar morir a los migrantes también es una estrategia de hacer una política migratoria. Y hay ejemplos aún más brutales en Europa, ¿no? Como por ejemplo cuando llegan y dicen, estas mujeres están en una red de trata. No, 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 son trabajadoras sexuales autónomas. Que no, que es una red de trata. Y toda esa red de acompañamiento, como son mujeres migrantes, son acusadas de estar en una red de trata. Y en nombre de la justicia y de salvar a estas mujeres, por supuesto, las arrestan, luego las deportan y a toda la red de acompañamiento la encarcelan. ¿Y por qué les cuento eso? Porque cuando Zayas llega a Madrid y se encuentra todo esto que está pasando, dice, el transfeminismo en realidad tendría que ser un feminismo no solo de lo trans, también de lo trans, porque pues aquí estamos, pero no solo de lo trans, sino de los tránsitos. Y en ese sentido, cuando ella regresa a México, deja una impronta muy fuerte en el pensamiento transfeminista, porque ella empieza a hablar de el transfeminismo justamente como ese feminismo que reflexiona de los tránsitos, no solo entre géneros, sino los tránsitos, por ejemplo, fronterizos, de los tránsitos o incluso de allí donde hay fronteras, incluso si no hay tránsitos, pero allí donde hay fronteras entre los cuerpos, fronteras que pueden ser las fronteras reales, pero también las fronteras de clase, pero también las fronteras de raza. Y en ese sentido, yo cuando veía estos capítulos decía, ay, qué curioso, porque parece que estuvieran pensando en Zayas, y no, me queda claro que es una de esas convergencias de los tiempos, de reconocer que cuando estamos hablando de migración y cuerpo, en realidad podemos hablar de muchas más cosas de lo que parece que es hablar de migración y cuerpo, ¿no? Pero entonces traía yo a Zayas Valencia no porque venga yo a hacerle promoción, la quiero mucho, la respeto mucho, es una buena amiga, pero juro que no vine a vender sus libros, sino porque sí me parece que cuando alguien ve una serie que se llama Cuerpos Migrantes va a decir, ah, es sobre movilidad humana, que es el nombre, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo?, sofisticado, ¿no? Porque ya ahora te dicen, no, no digas migración, di movilidad humana, ¿no? No digas migrantes internos, no sé, di desplazados, no digas, no sé, no di refugiados, ¿no? Pero quizás la gente se imagina cuando está hablando de cuerpos migrantes que justamente va a ver simplemente la historia de alguien que se está moviendo de un lugar a otro y que cruza fronteras. Y quizás lo que no se imagina es que la migración normalmente se entrecruza con otros relatos. Y yo creo que esto sí se ve en estos 3 capítulos de una manera muy clara, porque por ejemplo cuando ves a Milo, pues es que es de Sonora, y te narra paradójicamente una experiencia de migración, pero la migración no está solita y al frente, sino que está justamente narrando por qué su experiencia de tránsito de género de alguna manera está haciéndose posible por un fenómeno de migración. Y lo dice así, quizás yo tenía que llegar a un lugar como la Ciudad de México, porque en el lugar donde yo estaba antes no estaban estas oportunidades. Lía también, bueno, he de decir que a la única que conocía antes de ver estos capítulos es a Lía. No conocía ni a Milo, ni a Juan Carlos, ni a Rey. Me encantaría tomar clases con Juan Carlos y Rey, dicho sea de paso, porque siempre he querido aprender a bailar tango, pero siempre me ha parecido algo muy hetero. Y he dicho, bueno, pues
digo que es algo muy hetero porque mi pareja es una mujer trans, entonces pues no solo somos trans, sino que nos leen, quién sabe cómo nos leen, pero no somos hetero. Entonces, bueno, pues vi ese capítulo y dije, ay, qué bonito, ¿no? Yo, porque siempre como que he querido, pero digo, bueno, no, porque esto es muy hetero, ¿no? Entonces fue muy bello, porque más se ve muy bello, porque mucha gente te dice, es que ese baile no se va a ver bien, ¿no? Y en realidad ves las tomas y dices, sí se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, estoy divagando, lo que quería yo decir es que no conocía yo más que a Lía, pero Lía también en efecto tiene una experiencia de migración. Su familia es de hecho de Oaxaca, lo cual no es cosa menor, porque por ejemplo también ahí hay una experiencia de tránsito, y en el caso de Lía también, no se ve aquí, pero eventualmente encontró espacios donde no solo puede ella reivindicar su género, sino puede reconectar también con esa parte de Afroméxico, que también es parte de muchas personas, por ejemplo en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca. Y Lía no solo es parte de la comunidad trans, tiene un diálogo, por ejemplo, con gente que trabaja temas de la afrodiáspora en el Caribe, en América Latina, como Tito Midhans. Y ahí también su historia de migración, al final te muestra que se entrelaza con su capacidad de reclamar identidades, de reclamar una identidad de género, de reencontrarse con una ancestría, incluso de reconectarse con una historia de migración que la antecede, que es todo lo que es la afrodiáspora. Y eso es muy, muy potente, ¿no? O sea, y bueno, igual lo poco que nos cuentan Rey y Juan Carlos también tiene que ver con migración. En el caso, si no confundí los nombres, espero no haberlo hecho, según entendí, Rey es de Tijuana, y en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, según entendí, se fue un tiempo a vivir a Montevideo. Entonces, también ahí hay experiencias, por supuesto, de migración. Yo no sé si ya alucino, pero también detecto un poco del acento de Montevideo por allí, creo que lo tiene Juan Carlos. Digo, ese acento es como de Montevideo, mezclado muy con un acento de aquí, pero están mezclados, ¿no? Ahí de cómo la migración también te va mezclando también incluso los acentos. Y como, por ejemplo, había una experiencia aquí también de migración, de tener que decir, bueno, y yo quiero hacer esto, pero resulta que lo enseñan a 12.000 kilómetros de distancia, pues me voy 12.000 kilómetros de distancia y luego me regreso. Y esto lo menciono porque sí es, finalmente, son 3 pequeñas cápsulas de cuerpos migrantes, de cuerpos que de una u otra manera están migrando, pero que te hacen ver que la historia de la migración nunca es solamente la historia de una movilidad geográfica de un cuerpo con otro. Y eso, por ejemplo, es algo que a Saya Palencia y a la manera en la que ella entiende el transfeminismo le ha interesado mucho, de cómo se combinan, por ejemplo, las experiencias de distintos sentidos de tránsito y de frontera, ¿no? Ella es tijuanense y entonces lo dice por una acción muy concreta. Dice, a ver, es que yo vivo aquí y me encuentro no solamente reflexionando con tránsitos de género y fronteras de género. Ella, dicho sea de paso, yo siento que estoy sacando el closet, pero bueno, todo el mundo lo sabe, es una mujer abiertamente lesbiana, ¿no? Entonces también se encuentra con todas esas fronteras. Y cuando ve cómo estas fronteras en las sexualidades se viven en una frontera geográfica y cómo las fronteras raciales también, Saya que empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando con las fronteras? Porque hay cuerpos que pueden cruzar mejor una frontera porque son más blancos, porque son más heterosexuales, porque no son trans, porque tienen dinero, y porque hay otros que no. O sea, esa frontera no es un muro, de alguna manera es una frontera selectiva. Y ahí es donde las experiencias de migración y tránsito se cruzan. Y eso me parecía muy potente, ¿no? Yo no sé qué más diré, pero un poco quería traer a colación a Saya, porque me parecía que había una convergencia. Y Saya, por ejemplo, también dice que la manera en la que funcionan muchas fronteras también no solamente es a través de dejar pasar y no dejar pasar, sino incluso ya una de las cosas que más le interesa es la necropolítica.
tiene mucha relevancia, ¿no? Justo ella decía, bueno, pues lo que pasa es que quienes vivimos en la frontera sabemos que las fronteras también implican que llegue una población a la que vas a dejar ahí en un limbo jurídico, que vas a permitir incluso que la maten, que la secuestren. Y dice también, los estados vigilan su integridad territorial y fronteriza, dejando morir, pero por supuesto no dejan morir a quien sea, dejan morir a ciertos cuerpos, ¿no? Y esa idea Sayag la usa para decir, toda experiencia de cruce de fronteras y de tránsitos es siempre un riesgo a muerte y tiene que ser resistido, ¿no? Y en el capítulo de Milo, por ejemplo, cuando saca con toda esta inocencia las pastillas, yo no sé ustedes qué sintieron cuando llega y las pone ahí, y dice con toda esta honestidad de en ese momento morir sonaba más interesante, y esa frase es brutal, porque también quiere decir que de no haber podido cruzar cierta frontera era morirse en la frontera. Y bueno, Lía lo sabe muy bien también, lo sabe porque en 2016, cuando ella funda la Red Juventudes Trans, pues una de las fundadoras, una amiga muy querida de Lía, Alesa, pues muere ese mismo año asesinada. Entonces también en la migración, en el cruce de fronteras, también está siempre este elemento necropolítico, ¿no? Y aquí en esto de repente hay una especie de gozo. En todas estas historias de migración vemos esa parte del gozo, pero también está ahí de manera, digamos, periférica todas las amenazas, las violencias. Por ejemplo, Rey Juan Carlos dicen por ahí, bueno, a nosotros no nos han agredido, y eso lo viven como una experiencia de privilegio. Ojo, y no lo narran como un derecho, lo narran como un privilegio, ¿no? Como diciendo, pues es que el grueso de nuestra población, sí. Entonces, en vez de que lo narras como un derecho, bueno, pero porque alguien tendría que agredir, lo narras como un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería un poco compartir, que me parecía una convergencia curiosa y muy interesante, era cómo se hacen una serie de documentales sobre cuerpos migrantes y alguien podría decir, pero pues la mayor parte del tiempo no están hablando de eso, están hablando de otra cosa. Y diría, sí, pero eso te deja entender la complejidad de una experiencia de migración. Y bueno, por eso venía yo simplemente a hacer propaganda a los libros de Sayag Valencia. Pero sí creo que nos ayuda a entender por qué hacer una narrativa así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no tendré nada más que decir por ahora. Muchas gracias. Ahora que mencionas que fueron grabados en Tijuana, en el momento de llegar a la misma frontera, hubo un punto en donde veía las olas pegar con la frontera, en donde hay un espacio en donde las olas golpean ahí, pero hay otro espacio en donde el mar continúa. Y decía, así es, justamente así golpean los cuerpos, pues, ¿no? Y esos contrastes tan absurdos, al final de cuentas absurdos y terribles, pues, ¿no? En donde puede haber un flujo, un intercambio aparentemente interminable, ¿no? de cuerpos, en donde pareciera que las fronteras no existen allí, ¿no? Pero abajo están estancándose un montón de historias, pues, ¿no? Y en ese sentido, en la mañana hablábamos con Silvana Sonetti, la realizadora de Cuerpos Migrantes, con Evoe Sotelo, con Jacobo Dayan, y Jacobo planteaba justamente al cuerpo también como esa gran frontera, pues, ¿no? El cuerpo no lo dijo, digamos, con estas palabras, pero como ese gran lugar, ¿no? En donde se alberga tal complejidad histórica y fronteriza
que nos rebasa, pues, ¿no? En ese aspecto, una de las palabras, ¿no?, que se encarnan en los 3 capítulos que acabamos de ver, pues es transformación, ¿no? Lo trans también como esa posibilidad de ya per se migrar, con todas las rupturas que eso implica, y con todas las miradas que recaen sobre esa transformación. Curiosamente, los 3 capítulos abordan el fenómeno de la mirada, ¿no? El ser vistos, el poner al cuerpo para ser visto y a veces no querer ser visto o vista, ¿no? Viste. Viste como vestirte también, es como, no sé. ¿Cuáles son esas formas de compartirse con el mundo en donde sabes que es un mundo lleno de miradas que implican juicios, ¿no? Que implican justamente una forma también de determinar tus tránsitos, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto, Siobhan, sobre el fenómeno de la mirada en las fronteras trans? Bueno, lo que pasa es que creo que en general, no solo con las fronteras trans, ahorita que te oía y de repente hubo este juego entre lo visto y el viste, te vistes, me acordé de un debraye, porque no hay manera de calificarlo más que así, de un debraye de un filósofo francés, Jacques Derrida, que justamente una de las cosas que por ahí empieza a decir, bueno, es cómo de alguna manera el vestido está vinculado con la desnudez y la desnudez está vinculada con la visualidad, ¿no? Y una de las cosas que dice es, solo quien se asume como que puede ser visto en su desnudez, de alguna manera necesita vestirse. Y por ahí incluso tiene un poema con el gusano de seda que no mencionaré, ¿no? Pero me acordé de eso porque en efecto sí hay una lógica entre visualidad, desnudez y vestido. A ver, no quiero decir que nos vistamos solo por eso, porque aquí ya me imagino gente que hace antropología física diciendo, no, espera, hace 100.000 años nos empezamos a vestir porque ya no teníamos pelo y entonces nos íbamos a quemar si no nos vestíamos. O sea, no lo digo como verdad histórica, no lo estoy diciendo así, sino que de realidad de alguna manera decía un gato no está desnudo porque no puede ser mirado y su cuerpo no puede ser de alguna manera visto con esa lascivia, con esa manera de decir, mira, este es un cuerpo desnudo y sexualizado. Pero bueno, todo esto lo menciono porque la experiencia de la visualidad no solo le alcanza a los cuerpos trans. Por ahí a Lía no le gusta, y lo decía por allí, que esto de que no le gusta que nos pongan en el lugar de la subalternidad. A ver, yo entiendo por qué lo dice, pero diría yo, bueno, pero a ver, sí entiendo que te quieres resistir a ese lugar, que es el lugar del silencio, es el lugar de lo marginal, pero de alguna manera a quienes miran en la calle, es a quienes de alguna manera fracturan de alguna manera una norma. Y por ejemplo, cuando Milo está en los viveros de Coyoacán y dice, es que aquí los árboles no me miran, porque no está esta mirada evaluativa, esta mirada que transmite la norma de hay algo que en ti veo y que no encaja con el estereotipo. Y en efecto a Lía le pasa, y diría que no solo le pasa, bueno, eso no sé, Tomás, hemos hablado muchísimo, a las dos nos pasa con la voz, ¿no? O sea, que llegan y te oyen y dicen, trans, así, no tienes que hacer nada, no es hola, buenas tardes, trans, entonces luego de broma digo, bueno, a ver, es que las personas trans, sobre todo las mujeres trans, no es que tengamos que ir saliendo del closet, ¿no? Nada más llegas y te presentas y fin de la discusión. Pero todo esto viene al caso porque no solo miran a las personas, miran a toda disidencia en términos de raza. O sea, en México llega alguien que encarna una raza distinta, y no estoy hablando de extranjeros, y te miran. O sea, la mirada de alguna manera le señala a un cuerpo
que de alguna forma no encaja, y eso genera miradas. Muy pocas veces es por razones de que no encaja, porque quizás es colocar en una valoración positiva, puede pasar, pero no es una mirada de escrutinio. Y bueno, que implica justo pues ya una marginación. A mí me gusta mucho cuando Milo dice ponerlo trans también con ese asterisco, ¿no? De lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, vivo la transformación así como la tierra migra, así como las aves migran, así como todo cambia, puede ser la vida, ¿no? Es fuerte, como... Ahí me sale lo maestra. Debo decir que esto es una aclaración muy breve. Es que yo tenía ganas de preguntarle a Milo dónde había leído el trans con asterisco, porque según yo lo acuña, en efecto, un hombre trans que se llama Mauro Cabral, argentino, y lo acuña para decir, le voy a poner asterisco, para que no se entienda solo trans como lo trans en Occidente, sino que se nombre todas aquellas identidades que a lo largo de la historia, más allá del Occidente, han roto las fronteras, ¿no? O sea, y entonces, por ejemplo, viene un listado gigantesco, como de 17 renglones, de todas las que son un montón. Entonces, ese trans con el asterisco sí te remonta a una historia más profunda, ¿no? Y a otros pueblos. Sí, hace un tiempo tuvimos en la cátedra un ciclo de performance y hablamos con Daniel Coleman, artista de performance, de danza, y justamente también usa la palabra trans con ese asterisco, ¿no? También remitiéndose a toda su historia, que es como parte de esta búsqueda que tiene, y de este ecotransfeminismo, ¿no? Y justo en Chiapas también hace distintas acciones, la parte de Yotzinapa, digamos, tiene varias acciones de performance, pero que justo yo creo que retoma, de ahí, o sea, ahorita me está haciendo como el clic, que de ahí retoma, ¿no? Pero bueno, justamente hablando un poco de la mirada, me gustaría también profundizar en un aspecto que creo que está presente en todos los capítulos, que tiene que ver, digamos, dar un salto de esa mirada del prejuicio a dar un salto a la mirada también del erotismo en un sentido más sensible, ¿no? De la ternura también, de la que es una posición importante, ¿no? Para el movimiento, y que también ese erotismo en dueto tango con Rey y con Carlos está presente, ¿no? Porque recuerdo en una de las grabaciones que les preguntaba, bueno, ¿y ese erotismo? Y en un momento le decía, es que tal vez no lo había pensado tan en el sentido sexual que tiene muchas veces el tango, pues no está ahí, sino que es ese erotismo del bailar, pues, ¿no? O sea, del cuerpo en máxima potencia de sensibilidad también, ¿no? O sea, siendo existencia, pues, totalmente. Entonces, pues creo que también estaría interesante que pudiéramos hablar como de ese otro polo de la mirada en su sentido erótico. Bueno, ahí sí creo que me gustó mucho este capítulo de Dueto Tango, de decir que la primera vez que yo vi que era posible eso, pues fue con esta película que seguro ubican, de Happy Together, que ya tiene como 20 años, creo. No sé si ustedes la ubican, pero es una película, creo que son dos hombres de Taiwán, o algo así, recuerdo vagamente, o de Hong Kong, que creo que van de vacaciones a Buenos Aires. Y fue una película que cuando salió generó mucha sorpresa. Yo recuerdo que la gente decía, pero ¿cómo es que dos hombres están bailando tango, ¿no? Y es una película que me gustó, pero es decir que creo que vayan ustedes más bonito. Y ese es un erotismo que en el capítulo sí se ve. Curiosamente no se enuncia, pero sí se ve. O sea, en la manera en la que danzan sí se ve un erotismo, pero cuando hablan no hablan del erotismo, sino que se ve. Y eso es un erotismo muy hermoso, porque Lía habla de otra forma de erotismo que no necesariamente es hermosa, y es ese erotismo que cuando ella incluso habla,
se pone psicoanalítica, habla de la pulsión de muerte, habla de cómo de repente hay un deseo hacia las mujeres trans que en su propia vergüenza se puede volver pulsión de muerte, ¿no? Y eso, bueno, ella lo dice por todo el trabajo que tiene, de que desafortunadamente sabe que es muy común que de repente llega alguien y te dice, pues a mí me gustan las mujeres trans, pero yo no puedo decir esto en público, ¿no? Y puedo estar contigo, pero no me puedo ver en público. Y ese deseo, como está todo el tiempo mirado, se puede convertir en pulsión de muerte, ¿no? Entonces, cuando Lía narra eso, diría, si hay una manera donde la mirada puede dar lugar al erotismo, pero si esa mirada erótica está siendo vigilada y está siendo de alguna manera señalada, puede desencadenar que lo que fue deseo se vuelva violencia, y eso pues es trágico, ¿no? Porque sí creo que muestra cómo la intensidad de un afecto que sería el deseo desencadena lo otro, ¿no? Y bueno, Lía lo sabe muy bien porque ya tiene trabajando con afectos muchísimo tiempo. Es una performancera pues muy conocida. Digo nada más una anécdota, que ella, por ejemplo, a veces tiene una intervención donde va a una secundaria y la intervención que hace es preguntarles, bueno, ¿qué harían si se enteran que el día de mañana me han asesinado? Como para confrontar a la gente. ¿Qué harían si se encuentran de pronto con que alguien que conocían ha vivido un transfeminicidio? Y no lo dice por morbo, sino porque lo que quiere es ver cómo se mueven los afectos de la gente, ¿no? Y en eso ella es un especialista, en mover afectos, y en señalar las cercanías de afectos que parecían muy lejanos. En donde se mueven los afectos, también, digamos, es en esos lugares que habitamos, como dice Lía, digamos, también como esa extensión del ser cuerpo. Me pareció de alguna manera pues muy conmovedor que Lía tuviera su intervención también en su ser hogar, en el mismo lugar donde la grabamos, porque en efecto también se ve esa migración del espacio hogar, del espacio cuerpo, ¿no? En donde se movieron los afectos justamente. Y bueno, si les parece, también damos la palabra al público. Si tienen preguntas, comentarios. Sí, Milo. Listo. Sí. Solamente para agregar respecto a lo del transasterisco, como aclararlo, finalmente no me acuerdo dónde lo había leído cuando estaba haciendo un ensayo del tema, pero era de teóricos femeninos, creo que sí era el autor que dijo. Y exactamente sí era como que el asterisco tenía esta oportunidad de no encerrar entre una dicotomía que se tiene entre transexual, transgénero, sino que como algo mucho más abierto y algo que también recoge como todas estas experiencias que van más allá de lo que entendemos hoy en día, que dentro del occidental y patologizador de un poco de lo que es trans, pero como que este asterisco definitivamente tenía esa oportunidad de ser algo mucho más amplio. Y pues eso. No sé, por acá creo que hay, sí. Hola, escucharte es realmente inspirador, que en realidad no más quería como comentarlo. Bueno, que estés aquí, poder como escucharte, es súper inspirador.
y que bueno, el hecho de que quieras tomar clase de canto con nosotros nos pone en éxtasis. Ahora tenemos a tomar próximamente clases. En realidad creo que esta reflexión a nosotros nos hace pensar en esa responsabilidad que nos genera el hecho de que te vea la gente, ¿no? Quizás en todo este trayecto había cosas o aspectos que, a pesar de que vimos el documental algunas veces, sonaron nuevas ahora, ¿no? Y que de repente también te generan como esa reflexión de ¿estábamos hablando de eso realmente? O sea, realmente pensar que muchas veces sin tener que analizar un mensaje, el propio arte tiene un mensaje que ya está implícito, ¿no? Hablar del tango queer, que también implica pues esto que comentábamos, ¿no? La visibilidad nos genera como la responsabilidad a la hora de apropiarnos de esas migraciones, de esas transiciones y tenerlas mucho más presentes para poder contribuir, para que contribuyamos a generar como espacios más seguros para todas, para todos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu reflexión porque nos abren muchas preguntas, reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si creo que hay otro comentario. Ahí voy. Sí. Te voy a aprovechar de que pasó. Sí, claro. Somos la señal. Bueno, me gustaría solo abonar un poquito la reflexión sobre el término migración y por qué nombramos la serie Cuerpos Migrantes, ¿no? El proyecto antes de ser serie ya era en sí un proyecto de nacional que no se concluyó en aquel momento. Pero sí, la intención es proponernos hablar de migración o de cuerpos migrantes, entendiendo que toda migración implica un proceso de transición, un tránsito de un lugar a otro, pero entendiendo también digamos, el concepto de lugar como algo muy amplio, no como solo un espacio físico o un territorio geográfico, sino como un lugar como situación también, ¿no? Como una posible situación hacia otra situación. Y en ese sentido reflexionamos que a partir de los saberes del cuerpo que se encuentran de manera natural en el territorio de la gente que hacemos danza, ¿no? Nos interesaba justo acercarnos a estas historias de vida, a estos cuerpos, a estas trayectorias de vida, ¿no? Justo para hacer evidente en sus cuerpos cómo las decisiones que se van tomando a lo largo de esa trayectoria de vida se quedan asignadas, ¿no? Y hablan desde los cuerpos sobre todos los distintos procesos y tránsitos y posibilidades, digamos, en lo emocional, en lo psicológico, en lo fisiológico, ¿no? Todo eso que va sucediéndole a esas personas, a esos cuerpos. Y desde allí el asunto de pensar también el asunto de migración, justo sacándolo de ese lugar desde el cual quizá tradicionalmente entendemos el término, ¿no? Migración como proceso de tránsito geográfico. Y porque pensamos que la gente de la danza somos gentes que migramos todo el tiempo, ¿no? Nuestros cuerpos cambian la medida en que entrenas de una manera o cambias de entrenamiento, si te lesionas, si tienes un estado anímico, si la coreografía te pide que te involucres desde un lugar para interpretar o desde otro. Tenemos que jugar todo el tiempo a mirar, ¿no? Y hacer otros distintos a los que somos. Entonces, en ese sentido, sí me gustaba, bueno, me interesó el abonar en por qué lo llamamos así y porque pienso que al final de cuentas hablar de migración es algo que hoy en día es importante, ¿no? Por todo lo que ya se ha dicho aquí, por todas las implicaciones que tienen, desde lo político, desde lo identitario, y que también desde lo que nos toca hacer en la UNAM estamos
conectar con esos territorios. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, doctora, Gabriel se emocionó mucho, pues se emocionó mucho cuando me invitaron, pero cuando yo quiero ser usted, no tiene idea, es su fan. Yo quería hablar sobre la migración. Es muy curioso cómo la naturaleza nos muestra que es parte de la naturaleza misma de los seres vivos migrar. Cuando los animales migran para tener sus crías, para alimento, cuando ya hay lugar donde están no les da abasto, migran a otro lugar, las abejas llevan polen, o sea, todo es migración. Y nosotros pues somos parte de esa naturaleza y sin embargo nos hemos acostumbrado tanto a limitar y ver mal la migración, tanto la migración de un territorio a otro, migración religiosa, migración política, migración de género, se ha estigmatizado tanto, se ha vuelto una manera de ataque muy fuerte. ¿Por qué? Por mi manera de pensar, cuestiones religiosas, cuestiones de costumbres, cuestiones de estereotipos que están muy marcados. Entonces eso no permite a la gente avanzar y crecer y desarrollarse. La naturaleza lo hace porque es su manera de sobrevivir y seguir adelante. Y sin embargo nosotros lo limitamos, está muy limitado. Inclusive hasta por cuestión de discriminación por color, el colorismo, todo eso. Entonces, yo por ejemplo enfocándome a la comunidad LGBTTQ+, está muy limitada aun cuando la respetar, ¿no? Y es difícil entender cómo a la gente le cuesta tanto respetar la vida de los demás, la sexualidad de los demás, el género de los demás, el color de los demás. Y pareciera que nos esmeramos en estar cortando, en estar limitando, en estar juzgando, cuestionando. Y sobre todo la comunidad trans, yo lo he visto mucho, por ejemplo, yo cuando vi la primera vez el capítulo de Milo, sí fue un choque para mí ver la cajita que sacó. Pero en ese mismo, sí, la verdad fue un golpe tremendo, pero en ese mismo instante, aquí está. Entonces, yo dije, está bien, está feliz, está aquí, pero también pensé en cuántos chicos y chicas no lo están porque no recibieron el apoyo, porque no es solamente ellos, o sea, es casi el mundo contra ellos, entonces también está la familia, el medio que los rodea, y si se les apoya, si se les entiende, si se les apoya, entender no significa, ay, te tengo que aceptar, no, es entender cuál es su identidad, cuál es su género y respetarla como es. Aun cuando por fuera vivan una situación diferente, cuentan con apoyo, pero cuando no, ¿cuántos no están precisamente porque no recibieron ese apoyo? Porque no recibieron información sus familias, porque su medio no respeta. Entonces también un llamado a los papás, a los familiares. Es muy importante respetar y apoyar a los hijos, sean gays, sean trans, lo que sea, no importa, lo importante es que se realicen como seres humanos, que se realicen con su identidad de género, que sean felices, punto. O sea, independientemente de todo lo demás, como padres debemos de apoyarlos, amarlos, respetarlos y fomentar sobre todo, ya no pelearse con el mundo tampoco, porque no vale la pena realmente, pero sí tratar de informar, de informarnos nosotros para poder entonces a la demás gente decirles de una manera, depende, no tampoco a todo el mundo, pero si alguien me pregunta, yo sí les digo, si me dicen, no, que no tenías niña, no, siempre fue niño. Y como viajamos mucho y de Sonora para acá, pues, bueno,
sea, no tengo por qué darles más explicaciones, pero si me preguntan, entonces yo les digo. Entonces, también, como los que rodeamos, también aprender a informarnos para tratar con el respeto que se debe, sin hacer preguntas ignorantes o tontas que no llevan a ninguna situación, y las instituciones también, porque de repente todavía no saben cómo manejar estas situaciones. A lo mejor han cambiado ciertas leyes y todo, pero todavía el trato que es, todavía no es el correcto. Entonces, se tiene que hacer todo un cambio a nivel general. Sería todo. Gracias. Bueno, a mí me quería hablar un poquito, me enterneció mucho escuchar un poco cómo se habitan estos espacios de las expresiones corporales, de danza, performance, como todo, atravesado y de la mano con todo lo que, pues otra vez nos atraviesa, política, social, personal, colectivamente, y cómo eso modifica el cómo lo vivimos y lo decidimos vivir, ¿no? Me pareció muy enternecedor lo que decía Milo de esta parte de disfrutar cosas que otros disfrutan, y de meditación, y también el visibilizar en dueto tango, ¿no? O sea, como todo esto me parece como, pues sí, que no son cosas que se separen, ¿no? Como claro, como vivo afuera y como me atraviesa la violencia y las normatividades es una cosa, y como performo y como vivo para mí y para otros la expresión corporal que viva, se modifica, ¿no? Y quería pues abrirlo un poco, si se puede comentar y lanzar una pregunta muy general y muy contestada de mil maneras, pero pues cómo la danza, la performance, lo que sea que hagamos, se puede volver o se decide volver un espacio de resistencia o de gozo o seguro o de cuestionar o de así, y como tanto para lo personal y para la vivencia de cómo nos sanamos y nos sentimos, como para lo externo también, ¿no? Como para lo político, como lo social, como lo visibilizar, pues cómo lo viven un poco, cómo lo sienten. Wow. Sí, lo que pasa que, te digo, obviamente estar viéndote te genera como esa reflexión de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con qué dedicación y con qué pasión lo estamos haciendo, ¿no? Y a la reflexión que llegábamos con el comentario anterior era que lo que hacemos, que es bailar de esta forma que hemos encontrado, en la que cada uno desde lo individual nos ha permitido un proceso de autoconocimiento, o sea, en la que no nos hemos tenido que meter en cuestiones teóricas o filosóficas, ¿no? Sino simplemente es como la función propia del arte, ¿no? Y es precisamente, creo que esta respuesta que se genera entre quien ve lo que estás haciendo y lo que tú estás haciendo. Entonces, nosotros también como que nunca quisimos llegar como a los escenarios o no como objetivo primordial, y sin embargo eso nos convierte también en voceros, nos convierte. Una reflexión que a mí me llega muy de chiquito es que en algún momento Rey y yo estuvimos dando funciones en un encuentro de danza para población escolar, chicos de primaria y chicos de secundaria. Y entonces de repente se acercaban los niños o las niñas de la primaria y la secundaria pidiendo autógrafos o pidiendo como una foto o algo así, ¿no? Y entonces mi reflexión, pues obviamente me llegó como a esa parte de cuando yo era niño y precisamente te imponían esto que Rey comentaba en el documental, ¿no? De estar bailando de la actuación sobre la actuación, ¿no?
Y entonces cuando llegó esta reflexión de cuando era niño, me hubiera encantado ver a una pareja bailando con esa libertad, con esas ganas y con ese amor con el que lo hacemos cada que lo ejecutamos, ¿no? Porque seguramente a mí me hubiera facilitado muchos procesos y me hubiera hecho como mucho más fácil un camino al que quería llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si hay como una receta, ¿no? Nada más es como la reflexión que nos genera ahora es esa responsabilidad que ahora nos genera volvernos, o sea, esa mirada, ¿no? Eso que nosotros, o sea, el hecho de tener un micrófono, de que te vean, de que te genera, ¿no? Entonces no lo puedes generar y dejarlo ir, sino realmente ahora tenemos un mensaje, queremos como llevarlo a muchos lugares, queremos que mucha gente lo vea, queremos con nuestra danza generar espacios libres de homofobia, de transfobia, de lesbofobia, ¿sí? Y entonces no queremos seguir haciéndolo desde la filosofía, sino desde lo que hacemos, que es bailar. Entonces no sé si más o menos por ahí. Se reflejó de una manera también de el momento en donde ustedes simplemente caminan, bailan, ¿no? En ese espacio público de tránsitos que van y vienen y siguen su camino, es decir, ese es su camino, ¿no? O sea, es como habitar su propio espacio público también, Claro. ¿no? Digamos que tomar el micrófono, como lo estás diciendo, tomar la danza, ¿no? Sí, y obviamente también, o sea, tenemos un trabajo que publicamos en las redes sociales, que compartimos, que no muchas veces ha sido la respuesta que nosotros buscamos, ¿no? De repente también hemos, ahí sí, no personalmente, no físicamente, pero sí, por ejemplo, los ciberataques, ¿no? Y bueno, eso es como y antes lo dejábamos pasar, antes era como esa parte que decíamos, bueno, no hay que crear que ahora te digo, esta responsabilidad que estamos viendo, decidimos enfrentar con el objetivo de lo que quería generar pues esa semillita o esa cuestión, o sea, que es un ataque que ojalá y esta respuesta pueda servir para que tú puedas tener una relación de decir, bueno, esta es otra posibilidad, nada más dejarlo ir. Pero esa es una lucha constante, logramos hacerla más consciente sin perder como esta columna vertebral de la mente, pues, que habla por sí sola. Voy a aprovechar todas las pero es que me encanta pregunta. Yo pienso que desde el cuerpo es posible iniciarse asumiendo una responsabilidad política o un posicionamiento político y también asumiendo un compromiso crítico sobre el tiempo que nos toca vivir, un compromiso también autocrítico con relación a lo que somos y a nuestra consigna, casi vivimos en este mundo y estamos simplemente nos tenemos que responsabilizar para estar en continuo con la capacidad de modificar nuestro pensamiento, acciones, ¿no? Y en ese sentido creo que cuando bailamos, quienes bailamos, debemos hacerlo siempre desde ese lugar, asumiendo todas esas responsabilidades, pero también todas estas todo ese derecho, ¿no? Nuestro cuerpo tiene el derecho de expresarse con libertad y de asumir un posicionamiento y expresarlo mientras bailamos, ¿no? Lo compartimos mientras bailamos y en ese sentido modificamos también a los demás y podemos diálogo, a mí me parece que en el mejor de los casos cuando ese diálogo moviliza al otro, me moviliza en primer lugar del hecho de bailar. Y a través de esa danza puedo movilizar el pensamiento del otro, incomodar al otro. Y logro en ese sentido ese otro pueda irse con una pregunta, una inquietud,
pueda permanecer por horas o días allí, ¿no? Como latiendo hasta lograr clarificarse en una nueva manera de entender las cosas o el mundo. Creo que ya dimos con algo tan importante. Yo creo que esa es la principal razón que debería de ser esa, ¿no? Yo no entiendo la danza solo como un ejercicio divertido que genera placer a los demás estético. Creo que siempre tiene que estar latiendo esa otra necesidad de comunicación profunda. Y creo que también ampliando un poco el concepto de danza, que hablaba también en la mañana, es parte de la serie Puertos Migrantes. En la inauguración justamente, ¿no? Igual nos comentaba de cómo vino Trujillo, una danza, ¿no? Pero esa parte que esta creación del concepto de danza también es una dimensión, por supuesto, afectiva, política, de tránsito, todo ello lo abarca en el simple hecho de poner el cuerpo. O sea, ahí ya está atravesado completamente estas migraciones. Creo que este espacio en particular ha sido un espacio de manifiesto. No sé si ha sido sentido antes de iniciar los capítulos, hasta escuchar aquí, escuchar a Giovanni, como escucharles a ustedes, escuchar a mí que acaba de decir, o sea, siento, wow, están siendo constantes manifiestos también con lo que implica el manifestar, justamente, como hacer visible lo que implica el transitar por el mundo, ¿no? Y el compromiso que tomamos en ese transitar, ¿no? Pues, yo también coincido completamente en que la danza en tanto manifestación, el misterio del cuerpo, de esa crudeza también, implica el tomar en manos aquello que se está revelando con las dos veces. Con espacio de rebeldía, ¿no? Concluir con... Pues yo solo una no dije, pero me gustó mucho de tu capítulo de Total. Es que de inmediato me imaginé participando de una, tratar de bailar, así lo lograron, yo me imaginé no hacer eso. Y a veces eso no pasa, ¿no? A veces la pantalla dice, qué bonito, pero está allá del otro lado, es la vivencia de otra persona. Y a mí sí me pasó que yo podía levantar a Julián. En pandemia. Pero podía imaginarme bailando, y eso es algo que me pareció muy potente. O sea, el pudiera como imaginarme intentando eso. No sé si lo lograré, porque entre ellos tenemos 6 meses izquierdos, pero sí como, o sea, sí me sentía convocada, y eso me pareció muy hermoso. Y también bailaba en la ciudad, creo que algo que se ve en esos 3 episodios es la ciudad, y eso me gustó mucho, porque a pesar de que muchos son espacios públicos, hay algunos que parecen realmente públicos, hay otros que no, a pesar de que son espacios públicos abiertos. Por ejemplo, la escena de Milo, donde mete la mano en la tierra, y los viveros es una escena muy íntima. A pesar de que no hay muros de ningún lado, o de repente cuando están ustedes bailando en un kiosco,
Y pues evidentemente pues hay dedos en todos lados, pero sí logra una intimidad. Y eso me gustó mucho. Y además iba tratando de ver la ciudad me falló Lía porque la verdad no sé cuál es, y los columnos tampoco, pero a mí los sonidos no se mueven allá afuera, con ustedes igual. Y me acordé, por ejemplo, cuando veía cómo bailaban en espacios públicos, que a veces la gente no lo toma tan bien. Por ejemplo, la Alameda, en este kiosco donde luego vas en distintos grupos de danzas urbanas. Igual las cosas se hacen feas. Me acuerdo en 2016 cómo de repente llegaba la banda de hip hop, la banda de reggaetón y las hogueras. Justo la banda de hip hop y la banda de reggaetón querían tomar control del kiosco de repente estaba llena de hogueras. Y entonces les parecía, ¿cómo se atreve esta bola vestida estar aquí en este espacio, ¿no? Y a veces esa convivencia no es tan fácil, sobre todo cuando la danza urbana está en el silencio en un espacio público. Sí hay una sensación de vulnerabilidad. Afortunadamente nunca me tocó pasar algo, pero a otras compañeras y compañeros sí les tocó. Sobre todo ahora que, por ejemplo, el bob se ha movido también afuera de los antros, se ha vuelto una danza urbana muy contestataria. Pues también esta amenaza, ¿no? Yo estoy casi aquí exigiendo su disidencia, ¿qué le pasa? Entonces yo veía cómo estaba la gente bailando allí, y me acuerdo que muchas milongas que se han México, la del Parque de México, pero no son tan públicas. Yo decía, bueno, ¿qué pasa con la cosa bailando en una milonga, en un espacio público? Habrá esa misma reacción, habrá esa manera de retratar a la ciudad, los cuerpos en tránsito dentro de la ciudad. En este caso, los cuerpos que simplemente por estar allí en un espacio pueden exponerse a otra clase de cosas. También eso me parece una parte muy interesante, ¿no? Todos los lugares que van visitando, las trayectorias, lo que las personas consideran quizás un espacio seguro. Eso me pareció también muy bello, ¿no? Este retrato de la ciudad y los cuerpos moviéndose en ella. Sobre ahora, justo en estos 3 capítulos, no en todos los capítulos ocurre, pero curiosamente en estos 3, el estrés, danza, y justo a mí me encanta los linoleos justo porque tienen todas estas marcas de los tránsitos de infinidad de cuerpos que han estado aquí también emanando su ser, pedazos de uñas, de piel, de cabello. En la mañana Jacobo Dayan hablaba de lo terrible de desintegrar el cuerpo, de fragmentar al cuerpo para desaparecerlo. Y es fuerte como el cuerpo de alguna manera se desmorona en el tránsito de vida, ¿no? La piel muta, el cabello también se desmorona. Es como ¿cómo resignificamos también? ¿Cómo distinguimos entre las formas de desapariciones, de las formas de signar el espacio? Qué importante es, como ya dice, nombrar las cosas como son, decir la valentía de nombrar las cosas y manifestar al cuerpo que está siendo disidente, pues. Y bueno, en ese aspecto a acompañarnos el día de mañana, pues vamos a hablar precisamente de las habilidades de derechos humanos con los capítulos de Pati Flores y Pati Duarte. Nos van a acompañar Rosalba Cruz, María Antonieta Mendivi, Elena Chávez Magrego, y después esto va a ser a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde
vamos a hablar de reformar la migración, migrar las expresiones del cuerpo, ahora que hablabas justamente de cómo performamos. Pues bueno, mañana veremos los capítulos de Sara Monroy y Lucas Avendaño, y hablaremos con Elsa Muniz, con Keren Becker y con Aristeo Mora para profundizar en esto. Y bueno, la próxima semana seguiremos, pero nos vemos mañana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Gracias a todo el equipo que estuvo pues, también acuerpando el streaming. Por cierto, el streaming no tenemos. Pero muchas gracias por apoyarnos en toda esta transmisión, además pues, al equipo de servicio social, por supuesto, y pues al equipo técnico del salón de danza. Muchas gracias por todo su amor. Gracias, Gloria, por estar aquí también acuerpando. Y eso es muy bonito, cuando hablamos de corporeidad, nos damos cuenta y también se empiezan a manifestar como los quejidos que empiezan que hacen posible que estos espacios tengan tal profundidad, así como tuvo profundidad pues, Alberto Dominado Lía, cuando Eduardo, nuestro camarógrafo, se metió al agua con ella para poder grabar su tránsito. Y esos son los tipos de entretejidos también que